Hola amigos y hermanos, bienvenidos nuevamente al estudio de este trimestre, a nuestro estudio que estamos ya durante 9 semanas. Hoy entramos ya a lo que es la semana número 10, la lección número 10. Así es que bienvenidos todos a su canal favorito, Conectados con el Cielo. En el crisol con Cristo es el título del estudio de este trimestre. Y ahora llegamos ya a la lección número 10. Lección número 10. Y esta se titula Templanza en el crisol. Templanza en el crisol. Pero antes de estudiar nuestra lección para hoy domingo, vamos a tener una corta oración para pedir la bendición de Dios. Padre nuestro, tuya es la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos has ayudado. Y gracias, Padre, porque tus bendiciones no han faltado, Señor, hasta este momento. Ahora, Padre, vamos a estudiar tu palabra. Iniciamos una nueva semana. Iniciamos una nueva lección, un nuevo estudio. Queremos que tu Espíritu Santo esté con nosotros y nos acompañes en el estudio de este día, el estudio de hoy domingo. Acompáñanos, Señor, y que tu Espíritu Santo nos dé la sabiduría, nos dé la luz que necesitamos para este estudio. Guíanos a través de tu verdad. Te lo suplicamos en Jesús. Amén. Pan partido y vino derramado. Es el título de la lección de hoy, domingo 28 de agosto. Y vamos a ir inmediatamente a lo que dice. El estudio se trata hoy de Ezequiel. Vamos a ver en el crisol que Ezequiel nos menciona en su mismo libro, en el capítulo 24, versículos 15 al 27. Ahí es donde vamos a leer lo que pasó, el crisol que pasó Ezequiel, ¿verdad? Al cual fue sometido Ezequiel. Dice el versículo 15, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, he aquí que yo te quito de golpe el deleite de tus ojos, no endeches, ni llores, ni corran tus lágrimas. Reprime el suspirar, no hagas luto de mortuorios. Ata tu turbante sobre ti y pon tus zapatos en tus pies y no te cubras con rebozo, ni comas pan de enlutados. Hasta aquí del versículo 15 al 17. Jehová le habló al profeta Ezequiel, explicándole, dándole algunas instrucciones de cómo él debía de actuar. Y el versículo 18 dice lo siguiente, aquí ya está hablando Ezequiel, dice, hablé al pueblo por la mañana y a la tarde, dice Ezequiel, murió mi mujer. Y a la mañana hice como me fue mandado. ¿Cómo le fue mandado? Versículo 17 le decía, el versículo anterior le decía, reprime el suspirar, no hagas luto por mortuorios. Esa fue la instrucción de que Jehová le había dado a Ezequiel. Entonces, por la mañana, dice el versículo 18, Ezequiel habló al pueblo y en la tarde murió su mujer, su esposa. Y dice Ezequiel que al día siguiente hizo como me fue mandado.
Y el versículo 19 dice, y me dijo el pueblo, ¿no nos enseñarás qué significa para nosotros estas cosas que haces? Y más adelante en el versículo 24, vamos a saltar hasta el versículo 24. Ezequiel, pues, Jehová estaba hablándole al pueblo. Ezequiel, pues, os será por señal, según todas las cosas que él hizo, haréis. Cuando esto ocurra, entonces sabréis que yo soy Jehová el Señor. ¿Cuál fue la instrucción de Dios? Lo que había hecho Ezequiel es lo que el pueblo iba a repetir. Iba a ser el ejemplo lo que Ezequiel había hecho. Y leímos en este texto que la esposa de Ezequiel había muerto y que Ezequiel, siguiendo las instrucciones, ¿verdad? Las instrucciones que se le habían dado, eh, no tenía del versículo 17, no tenía que hacer luto, dice, de mortuorios, ¿verdad? De personas que habían fallecido. Ezequiel no tenía que hacer luto y tenía que suprimir el suspirar, según lo que dice acá, la instrucción que Dios le daba. Y eso era lo que había servido como ejemplo para el pueblo de Dios. Ahora bien, aparte de la prueba de Ezequiel, la prueba a Ezequiel, Dios puso de ejemplo ese comportamiento, y es lo que decíamos en el versículo 24. Puso de ejemplo el comportamiento de Ezequiel para que el mismo pueblo hiciera de esa manera. ¿Qué es lo que nos quiere enseñar en este estudio? ¿Qué es lo que se nos quiere mostrar en este estudio? Se nos quiere mostrar lo que es la mansedumbre, lo que es la nobleza. Acordémonos que la lección la lección número 10, que es la que estamos estudiando de esta semana, se titula La templanza en el crisol. En los lugares celestiales se titula el libro, Elena de White, página 238. Y ahí dice lo siguiente acerca de la mansedumbre. Dice, la mansedumbre es una preciosa característica cristiana. La mansedumbre y humildad de Cristo se aprenden solo llevando el yugo de Cristo. Ese yugo significa entera sumisión. ¿Entera sumisión a quién? A Dios, al Espíritu Santo. Esa es la sumisión que nosotros debemos tener. Y sigue diciendo el libro, la sumisión de Cristo demanda, es realizada, dice, por obra del Espíritu Santo. Debe haber una transformación del ser entero, de la persona entera debe haber una transformación. Y esto es corazón, espíritu y carácter. Debe haber una transformación del ser entero. Solamente en el altar del sacrificio y de la mano de Dios puede el hombre egoísta y codicioso recibir la tea celestial que le revela su propia incompetencia y que lo conduce a someterse al yugo de Cristo, a aprender su mansedumbre y humildad. Qué cita más tremenda lo que nos dice, ¿verdad? Comienza diciéndonos que la mansedumbre es una preciosa característica cristiana. Y muchos ven en la mansedumbre o en aquellas personas que son mansos también, por decirlo así, lo ven como un defecto, porque
el concepto que se tiene de mansedumbre o de manso, de humildad, es como ser sumiso, como sometido a, a los demás, a todos, para que cualquiera venga y haga lo que quiera con cada uno de nosotros. Ese es el concepto que las personas tienen regularmente acerca de la mansedumbre, acerca de la humildad, acerca del ser manso. Y recordemos que en las bienaventuranzas, el sermón que Jesús predicó, él habla acerca de la mansedumbre. Bienaventurados, dice, los mansos, los humildes, dice, ¿verdad? Entonces, no es mala la mansedumbre, es más, se nos llama a ser mansos, se nos llama a ser humildes, como Cristo Jesús. Pero, ¿qué hay más acerca de la mansedumbre? Veamos qué dice el discurso maestro de Jesucristo, otro libro, el discurso maestro de Jesucristo en las páginas 16 y 17, que dice lo siguiente: por medio del sufrimiento, Jesús se preparó para el ministerio de consolación. Pongamos atención a esta cita. Por medio del sufrimiento, Jesús se preparó, dice, para el ministerio de consolación. ¿No hemos sido llamados nosotros también a consolar a aquel que está pasando por un crisol en este momento? Nosotros hemos sido llamados a consolar, pero dice que Jesús se preparó para el ministerio de consolación, dice, por medio del sufrimiento. O sea que nosotros vamos a pasar por el sufrimiento también, y eso nos va a preparar para poder ser consoladores de otros hermanos, de otros amigos, de otras personas. Y continúa la cita. Fue afligido, dice, por toda angustia de la humanidad. Y en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados, dice Hebreos 2:18. Quien haya participado de esta comunión, de sus padecimientos, tiene el privilegio de participar también de su ministerio. ¿Queremos nosotros participar del ministerio de la consolación? Entonces también debemos participar de esta comunión de los padecimientos de Cristo. Va a ser un privilegio para nosotros participar de su ministerio. El Padre de misericordias y Dios de toda consolación nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios, dice 2 de Corintios 1, versículos 3 y 4. Y finalmente, para ir terminando, la mansedumbre. ¿Cómo puede ser la mansedumbre realmente una fortaleza y no una debilidad del cristiano? Ah, qué pregunta más interesante. ¿Cómo puede, hablando de la mansedumbre, cómo puede realmente ser una fortaleza y no una debilidad en el cristiano? Veamos lo que dice el deseado de todas las gentes. Ahí vamos a encontrar la respuesta. El deseado de todas las gentes en las páginas 268 y 269. Y con la lectura de este texto vamos a ir terminando nuestro estudio de hoy domingo. Dice el deseado de todas las gentes: las dificultades que hemos de arrostrar pueden ser muy disminuidas por la mansedumbre que se oculta en Cristo. ¿Cómo? Las dificultades que hemos de sufrir. Nosotros sufrimos dificultades. Dice que pueden ser disminuidas por la mansedumbre que se oculta en Cristo Jesús. Si poseemos la humildad de nuestro Maestro,
nos elevaremos por encima de los desprecios, por encima de los rechazamientos, por encima de las molestias a las que estamos diariamente expuestos. Y estas cosas dejarán de oprimir nuestro ánimo. La mayor evidencia de nobleza que haya en el cristiano es el dominio propio. ¿Cuánto cuesta el dominio propio? El que bajo un ultraje o la crueldad no conserva un espíritu confiado y sereno, despoja a Dios, dice, de su derecho a revelar en él su propia perfección de carácter. Qué tremendo lo que nos está diciendo ahorita. Nos dice, el que bajo un ultraje o la crueldad no conserva un espíritu confiado y sereno, dice, despoja a Dios de revelar el derecho en él su propia perfección de carácter. La humildad de corazón es la fuerza que da la victoria a los discípulos de Cristo. La humildad de corazón, les repito, es la fuerza que da la victoria a los discípulos de Cristo. Es la prenda de su relación con los atrios celestiales. Los que revelan el espíritu manso y humilde de Cristo, y aquí está donde la humildad, la mansedumbre, un espíritu manso nos hacen fuertes, nos dan fortaleza. Los que revelan el espíritu manso y humilde de Cristo, dice, son considerados tiernamente por Dios. El mundo puede mirarlos con desprecio, pero son de gran valor ante los ojos de Dios. El pobre de espíritu que anhela la presencia permanente de Dios, el humilde de corazón, cuya más alta ambición es hacer la voluntad de Dios, estos obtendrán abundante entrada al cielo. Se hallarán, dice, entre aquellos que habrán lavado sus ropas y las habrán blanqueado en la sangre del Cordero. Amén. Qué lindas palabras las que encontramos en el deseado de todas las gentes. Páginas 268 y 269. Interesante el último párrafo. Revelar el carácter de Cristo, el espíritu manso, el espíritu humilde de Cristo. Seremos considerados tiernamente por Dios. Y al final dice que el pobre de espíritu, dice, que anhela la presencia permanente de Cristo, el humilde de corazón, dice, cuya más alta ambición es hacer la voluntad de Dios, dice que estos obtendrán abundante entrada al cielo. Dios quiera que seamos humildes de corazón, seamos mansos, que practiquemos la mansedumbre. ¿Y dónde la vamos a encontrar? La vamos a encontrar en nuestra relación con Dios, en nuestra relación diaria con Jesús. Allí vamos a encontrar la mansedumbre y vamos a tener ese espíritu humilde de Cristo, el cual nos va a dar entrada, dice, abundante al cielo. Qué lindo eso. Qué bonito lo que nos dice esta lectura. Pidámosle ayuda a Dios para tener un corazón manso. No es sinónimo de debilidad. En la mansedumbre no hay debilidad. En la humildad no hay debilidad. En la humildad, en la mansedumbre, lo que encontramos es fortaleza para poder superar cualquier problema en cualquier crisol que estemos. Eso nos va a dar templanza. La templanza de la que hablamos, que es el tema de hoy, de esta semana. La humildad y la mansedumbre en Cristo Jesús nos hacen fuertes y nos dan templanza para permanecer fieles durante el crisol. Que el Señor te bendiga y te esperamos el día de mañana para nuestro estudio del día lunes.
Hasta pronto.